Hola, me llamo Santiago. Tengo 34 años. Mientras les hablo, estoy de pie frente a un ventanal que va del suelo al techo, en mi oficina, en el último piso de un edificio que rasca el cielo de la ciudad. Abajo, las calles son ríos de luces, gente apresurada, el atardecer tiñendo de rojo los cristales de otros rascacielos. La gente me mira y supongo que piensa que lo tengo todo. Un negocio próspero, empleados leales, un nombre que inspira respeto. Me llaman jefe, me llaman un ejemplo de éxito. Pero si les dijera la verdad, si les dijera que, muy en el fondo, sigo siendo ese niño de 14 años, temblando de frío en la oscuridad de una gasolinera abandonada, ¿me creerían? No suelo hablar de mí. No porque oculte algo, sino porque cada vez que esos recuerdos vuelven, me golpean como una ola helada, arrastrándome a días que creí haber enterrado. Pero hoy, algo me obliga a hablar. Quizás fue la mirada de un niño que vi esta mañana, mientras mi auto pasaba por el viejo barrio. Una mirada que era un espejo de la mía hace 20 años. Hambre, miedo y una confusión absoluta. Quiero contar mi historia, no para presumir, sino para entenderme. Y quizás, para ofrecer una luz a alguien que esté perdido en su propia oscuridad. Crecí en un barrio al que la gente decente llamaba el fondo. Un lugar donde las maldiciones eran tan comunes como la comida, y los llantos de los niños se mezclaban con el sonido de las botellas de alcohol rompiéndose en el asfalto. Mi hogar, si es que podía llamarlo así, era un apartamento diminuto, sofocante, impregnado de un olor agrio a cigarro, alcohol derramado y desesperanza. Mi padre, Ramiro, era un hombre consumido. Siempre tenía los ojos inyectados en sangre, y sus manos temblaban si no estaba borracho o irritable. Mi madre, Laura, ay, mi madre. Alguna vez fue una mujer dulce, pero las drogas la robaron. Dejaron solo una cáscara vacía que gritaba o miraba al vacío durante horas. Y luego estaba Clara. Mi hermana menor. 3 años más joven que yo. Ella era la única luz en ese mundo podrido. Recuerdo una noche. Yo tenía 10 años, ella 7. Los pasos pesados de Ramiro resonaron en el pasillo. Agarré a Clara y la metí en el fondo del closet, entre la ropa sucia. Puse mis manos sobre sus pequeñas orejas. SHH, Cami. No hagas ruido. La puerta del apartamento se abrió de golpe. Maldita sea, rugió Ramiro. ¿Dónde está el dinero? Escuchamos un golpe, el sonido de un mueble volcándose. Clara empezó a temblar. Santi, gimió. Todo estará bien, Clarita, le susurré, aunque mi propia voz temblaba. Todo estará bien. Era la primera mentira que aprendí a decir. Y la que más repetí durante años. Sobrevivimos esos días aferrándonos el uno al otro, como dos hojas secas en una tormenta. Mis recuerdos de infancia no incluyen picnics ni regalos de Navidad. Mis recuerdos son de noches con el estómago doliéndome tanto por el hambre, que me escabullía para buscar pan duro en la basura y compartirlo con Clara. Son de Ramiro agarrándome del cabello, gritando que yo era un inútil. Son de mi madre, Laura, mirándome con los ojos perdidos por la droga, como si yo fuera un extraño. Pero incluso en esa oscuridad, había un pequeño destello. Una luz extraña, como una vela que se negaba a apagarse. Esa luz era un anciano misterioso. Yo tendría unos 11 años. Estaba sentado en la acera, tiritando. Ramiro me había golpeado por romper un vaso, y el dolor en mis costillas era agudo. Entonces, el anciano apareció. Era muy viejo, de cabello blanco y espalda encorvada, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. No dijo mucho. Simplemente se sentó a mi lado y me extendió un pan. Un bolillo, todavía caliente. Come, muchacho, dijo, su voz baja y cálida. Lo miré, mitad con sospecha, mitad con gratitud. Devoré el pan como si fuera mi primera comida en días. Desde entonces, el anciano aparecía irregularmente. Siempre en los momentos en que más lo necesitaba. Una vez me dio un par de zapatos usados, pero resistentes. Otra, deslizó unas monedas en mi bolsillo, suficientes para comprar un cartón de leche para Clara.
Nunca hacía muchas preguntas. Pero cada vez que aparecía, yo sentía que alguien, en este mundo, realmente me veía. No como el inútil que mi padre decía que era. Recuerdo una noche helada en que huimos de casa porque Ramiro estaba en uno de sus ataques de furia. Nos acurrucamos bajo la lluvia. Clara temblaba sin control. La abracé, tratando de darle calor, pero yo también estaba helado. Creí que moriríamos esa noche. Y entonces, él apareció. Se quitó su propio abrigo, raído y viejo, y nos envolvió a los dos. Nos guió a un rincón más protegido y nos dejó una manta delgada. Luego, desapareció en la oscuridad. Mi vida era un infierno. Pero ese infierno estaba a punto de volverse mucho, mucho peor. Yo tenía 12 años. Clara, 9. Regresé a casa después de vagar por horas. El apartamento estaba demasiado silencioso. La encontré en el suelo de la cocina. Laura. Mi madre. Estaba inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, mirando el techo. No necesité que nadie me lo dijera. A su lado, en el suelo sucio, había una jeringa. Me quedé paralizado. No podía gritar. No podía llorar. Solo sentía un vacío frío que se expandía desde mi pecho, como si mi corazón se hubiera detenido junto al de ella. Clara entró corriendo detrás de mí. Mamá. Se arrodilló y la sacudió. Mamá, ¿estás durmiendo? Mamá, despierta. Su voz se quebró. Reaccioné por puro instinto. La agarré por los hombros y la atraje hacia mi pecho, tapando su rostro, impidiendo que viera la cara sin vida de nuestra madre. No mires, Clarita. No mires, le rogué. ¿Qué le pasa, Santi? Sollozó contra mi camisa. Tragué el nudo en mi garganta. Está muy cansada, Cami. Déjala dormir. La mentira me quemaba la garganta como ácido. Ramiro llegó horas después. Miró el cuerpo y resopló. Ella se lo buscó. Ni siquiera organizó un funeral decente. Ese día, mi niñez terminó para siempre. Supe que solo nos teníamos el uno al otro, y que ahora yo era el único responsable de Clara. Unos meses después de la muerte de mamá, Ramiro trajo a una mujer a la casa. Es Elena, dijo. Ahora vivirá con nosotros. Elena era un CNAQMNG viviente. Una figura demacrada, con ojos fríos como el hielo y una voz chillona que me erizaba la piel. No nos ocultó su desprecio. Para ella, Clara y yo éramos estorbos. Basura que Ramiro tenía que mantener. Elena no nos golpeaba. No por amabilidad, sino porque sabía que las palabras cortaban más profundo. Una noche, en la cena, que consistía en frijoles aguados, le pedí un trozo más de pan para Clara. Ella apenas había comido. Elena soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. Jaja, ¿qué te crees, Siseo? ¿Un príncipe? Eres un parásito. Tú y tu hermana. Un desperdicio de dinero y de aire. Deberían estar agradecidos de tener un techo. Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Bajé la mirada y no dije nada. Sabía que si respondía, Ramiro tomaría partido por ella. Y así fue. Incitado por Elena, Ramiro se volvió peor. Sus golpizas ya no eran solo explosiones de borracho, se volvieron deliberadas, castigos fríos por cualquier infracción menor. Y eres un inútil, rugía, mientras Elena miraba desde el marco de la puerta, con una sonrisa satisfecha. Yo tenía 14 años. Clara, 11. La situación era insostenible. El dinero escaseaba más que nunca, y la tensión en el apartamento era tan densa que apenas se podía respirar. Una noche, me desperté por el sonido de sus voces en la sala. Eran susurros, pero cargados de veneno. Me acerqué sigilosamente. No hay más dinero, Elena, decía Ramiro. Y entonces escuché la voz de ella, baja y siseante como una serpiente. Pues deshazte de esos dos mocosos, susurró. Son un lastre, Ramiro. Abandónalos. Tíralos en algún lugar.
Si no estuvieran, podríamos irnos lejos y empezar de cero. Vender esto e irnos. Hubo un silencio. ¿Qué estás diciendo?, empezó Ramiro. Digo que elijas, Ramiro. O ellos, o yo. Sentí que la sangre se me helaba. No era solo Ramiro. Era ella. Ella era la arquitecta. Ella estaba planeando deshacerse de nosotros. Corrí de vuelta a la cama, mi corazón golpeando tan fuerte que temía que lo escucharan. Abracé a Clara mientras dormía. Tenía que sacarla de allí. ¿Pero cómo? ¿A dónde iríamos? No tuve tiempo de hacer un plan. La noche siguiente fue la noche. Hacía un frío que calaba los huesos. Ramiro abrió la puerta de nuestro cuarto. Levántense. Suban al auto. Su voz era monótona, vacía. Clara me miró, asustada. Santi. ¿Está bien, Cami? Solo ponte el abrigo. El viaje fue en un silencio sepulcral. Elena iba en el asiento del copiloto, mirando al frente, con una extraña sonrisa en su rostro. Yo sabía lo que venía. Mi corazón era una piedra de hielo en mi pecho. El auto redujo la velocidad y se detuvo. Miré por la ventana. Estábamos en una gasolinera abandonada, a las afueras de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban patéticamente sobre las bombas oxidadas. El lugar olía a gasolina vieja y a óxido. Ramiro apagó el motor. El silencio fue total. Quédense aquí, dijo. ¿A dónde vas, papá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz se quebró. Ramiro no contestó. Elena se volteó desde el asiento delantero. Su rostro, iluminado por la luz verdosa del tablero, era una máscara de crueldad. Considérenlo su oportunidad de ser independientes, dijo con una risita burlona. Ramiro cerró su puerta de golpe. Elena hizo lo mismo. No. Papá, grité, pero mis manos eran demasiado lentas. El motor rugió. Las llantas chirriaron sobre el pavimento roto. Vimos las luces traseras rojas del auto alejarse, volverse 2 puntos diminutos, y luego desaparecer en la oscuridad absoluta de la carretera. Silencio. Solo el silbido del viento helado. Clara comenzó a temblar violentamente. Santi. Santi. Papá va a volver, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo frío, Santi. No. No va a volver. Nos habían tirado. Como basura. La rabia me invadió, una rabia tan caliente que por un segundo ahogó el miedo. Escúchame, Clara, dije, agarrándola por los hombros. La llevé arrastrando a la pequeña oficina de la estación, que tenía las ventanas rotas. La senté en un rincón, lejos del viento. Me quité mi delgada chaqueta y se la puse encima. Te juro, Clara, le dije, mi voz ronca por el odio. Te juro que saldremos de esto. Te juro que estarás bien. Y te juro que un día, él pagará por esto. Nos acurrucamos juntos. El frío era insoportable. Los minutos se convirtieron en horas. Clara empezó a llorar en silencio, y luego sus sollozos se calmaron, reemplazados por un temblor que sacudía todo su cuerpo. Sus labios se estaban poniendo azules. Pensé, vamos a morir aquí. Y entonces, una figura emergió de las sombras. Alta, encorvada. Mi corazón dio un vuelco. Era él. El anciano misterioso. Se acercó lentamente. No dijo nada. Simplemente se arrodilló frente a nosotros. Pude ver sus ojos, brillantes incluso en la oscuridad. Se quitó su propio abrigo, uno grueso y raído, y nos envolvió a los dos con él. El calor de su cuerpo era real. Nos abrazó. No tengan miedo, susurró. Su voz era cálida, como el pan que me había dado. Ya están a salvo. Los llevaré a un lugar seguro. Miré a ese extraño, luego a mi hermana, que apenas reaccionaba. No tenía nada que perder. Asentí. El anciano nos guió a una vieja camioneta pick-up que estaba escondida detrás de la estación. El motor tosió antes de arrancar.
Clara se acurrucó contra mí, finalmente quedándose dormida por el agotamiento y el ligero calor de la cabina. Yo no pude pegar ojo. Observé al anciano. ¿Quién era? ¿Por qué hacía esto? Condujimos por lo que pareció una eternidad, alejándonos de la ciudad, hacia calles más tranquilas y oscuras. Finalmente, la camioneta se detuvo frente a una casa pequeña. Era vieja, pero se veía ordenada. Una luz cálida brillaba desde la ventana. Llegamos, dijo. Nos ayudó a bajar. El interior de la casa era humilde, pero era el lugar más cálido en el que había estado en mi vida. Olía a madera y a canela. Una pequeña chimenea crepitaba en la esquina. Siéntense, nos dijo. Desapareció en la cocina y regresó con 2 tazones humeantes de caldo de pollo y pan. Clara, ahora despierta, devoró la comida como un animalito hambriento. Yo comí despacio, observándolo. Mi confianza en los adultos estaba rota. ¿Qué quería a cambio? ¿Por qué?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. El anciano me miró. Había una tristeza profunda en sus ojos. Coman. Descansen. Hablaremos en la mañana. Nos preparó una cama en un pequeño cuarto de invitados. Era un colchón en el suelo, pero tenía mantas limpias. Apenas me acosté, caí en un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en años. Desperté con la luz del sol. Por un segundo, no supe dónde estaba. Entonces olí el café. Clara seguía dormida a mi lado, su rostro relajado, rosado, sin miedo. Fui a la sala. El anciano estaba sentado a la mesa, con una taza de café. Me señaló una silla. Siéntate, Santiago. Me senté. Mi corazón latía con fuerza. Creo que es hora de que sepas la verdad, dijo, su voz tranquila pero pesada. Me miró fijamente. No soy un extraño, muchacho. Hizo una pausa, tomando un respiro tembloroso. Yo soy tu abuelo. Me llamo Vicente. Soy el padre de Ramiro. El mundo se detuvo. ¿Abuelo? No, susurré. Es imposible. Mi padre dijo, él dijo que no teníamos familia. Que sus padres habían muerto. Vicente negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla arrugada. Ramiro ha dicho muchas mentiras, hijo. Demasiadas. Me quedé helado. Mi mente no podía procesarlo. Este hombre, este ángel guardián silencioso, ¿era mi familia? Vicente tomó un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. Y entonces, comenzó a hablar. Tu abuela, Inés, y yo, no éramos ricos, pero teníamos una vida cómoda. Teníamos una pequeña ferretería. Trabajamos duro. Tuvimos un solo hijo. Ramiro. Su voz se quebró al decir el nombre. Desde joven, Ramiro fue difícil. Las apuestas, las malas compañías, las drogas. Intentamos ayudarlo. Le pagamos deudas, lo metimos a rehabilitación. Nada funcionó. Miró por la ventana, hacia el pasado. Un día, cuando él tenía 20 y tantos años, llegó a la casa, desesperado. Llorando. Dijo que le debía una fortuna a gente peligrosa, a la mafia. Dijo que si no pagaba esa noche, nos matarían a todos. A él, a mí, y a tu abuela. Vicente cerró los ojos, el dolor del recuerdo evidente en su rostro. Tu abuela Inés, ella me rogó. Es nuestro único hijo, Vicente, me decía llorando. No podemos dejar que lo maten. Vende la tienda. Vende todo, punto. Y lo hice, continuó, su voz ahora un susurro roto. Vaciamos nuestras cuentas. Vendimos la ferretería por una miseria. Pedimos prestado. Le dimos hasta el último centavo que teníamos. Hizo una pausa larga. Él tomó el dinero, y desapareció. La historia de la mafia, todo era mentira. Nos estafó. Nos quitó los ahorros de toda nuestra vida y se fue. Apreté los puños. Así que mi padre no solo era un monstruo. Era un traidor. Las deudas que dejó, nos ahogaron, dijo Vicente.
Tuvimos que vender la casa. Nos mudamos a un apartamento miserable. Tu abuela Inés, ella no lo soportó. La pena, la enfermedad, murió un año después. Murió de un corazón roto. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero yo no hacía ruido. Me quedé solo. Me tomó años pagar sus deudas. Años de vivir como una sombra. Eventualmente, supe que había conocido a tu madre, Laura. Supe que habían nacido ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no te acercaste?, pregunté. Lo intenté, dijo con amargura. Cuando naciste, fui al hospital. Ramiro me vio y me amenazó. Dijo que si me acercaba a ti o a tu madre, me mataría. Y le creí. Así que, los cuidé desde lejos. Y entonces, todo encajó. El pan caliente. Los zapatos usados. La manta en la noche fría. No era un extraño. Era mi abuelo. Cuidándonos desde las sombras, todo este tiempo. Ayer, en esa gasolinera, vi cómo los dejaba. Supe que era mi única oportunidad. El cielo me la daba. La oportunidad de salvarlos. De hacer lo correcto. No pude decir nada. Me levanté de la silla, rodeé la mesa y lo abracé. Lo abracé con la fuerza de todos los años que había necesitado uno. Fue el primer abrazo que no dolía. El primer abrazo de un padre. Y supe, en ese momento, que mi vida acababa de empezar. La pequeña casa de mi abuelo Vicente se convirtió en nuestro santuario. Nuestro hogar. No era lujosa, pero era cálida. Clara, mi pequeña Clara, que se había vuelto casi muda en los últimos años con Ramiro, empezó a reír de nuevo. Comenzó a dibujar. Sus dibujos de pájaros, de casas con chimeneas humeantes y de la sonrisa amable de Vicente, pronto cubrieron las paredes de la casa. Vicente nos inscribió en la escuela local. Recuerdo el primer día que me puse la camisa limpia que me compró. Me miré en el espejo. Me sentía extraño. Te ves como un verdadero estudiante, Santi, dijo Vicente, sonriendo detrás de mí. Esas simples palabras me hicieron querer llorar. Por primera vez, sentí que no era un inútil. Vicente no solo nos dio un techo. Nos dio lecciones de vida. Mientras arreglaba cosas en su pequeño taller, me hablaba. El dinero se puede perder, Santiago, me dijo un día, mientras lijaba un trozo de madera. Pero tu dignidad, eso nadie te lo quita. Es el mayor activo de una persona. No dejes que nadie, ni siquiera tu propio padre, te haga sentir que vales menos. Esas palabras se grabaron en mi mente. Me aferré a la escuela como un salvavidas. Estudiaba como un loco. Matemáticas, historia, literatura, cada libro era una puerta a un mundo lejos del barrio, lejos de la gasolinera. Juré que sería alguien. Entraría a la universidad. Estudiaría administración de empresas. Clara, inspirada por la nueva vida, declaró que quería ser doctora. Para salvar a gente como mamá, dijo en voz baja. Los años pasaron. Con el apoyo de Vicente, obtuve una beca completa para la universidad. El día de mi graduación, mientras sostenía mi diploma, busqué su rostro entre la multitud. Estaba allí, en la tercera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo. Cuando terminó la ceremonia, lo abracé. Lo logramos, abuelo. Tú lo lograste, hijo, dijo él. Rechacé ofertas de grandes corporaciones. Todos pensaron que estaba loco. Pero yo tenía un plan. Mi abuelo había logrado reconstruir un pequeño negocio de sus cenizas, una modesta distribuidora de equipo médico. Fui a su oficina, que era básicamente un garaje ordenado. Quiero trabajar para ti, le dije. Vicente levantó una ceja. El pago es malo. Quiero aprender de ti, respondí. Tenía 23 años. Estaba en mi primera gran negociación, tratando de conseguir un contrato con el hospital más grande del estado. El director de compras era un hombre duro. Me estaba destrozando. Eres muy joven, muchacho. Tu compañía es diminuta. ¿Por qué debería confiarte esto? Me congelé. De repente, no estaba en una sala de juntas.
Estaba en el apartamento sucio, y la voz de Ramiro retumbaba en mi cabeza, inútil. Parásito. Nunca serás nada. Empecé a sudar. Estaba a punto de ceder, de aceptar un trato terrible. Pero entonces, recordé la voz de Vicente, dignidad, Santiago. Respiré hondo. Miré al director a los ojos. Usted tiene razón. Soy joven. Mi compañía es pequeña. Pero por eso mismo, su cuenta no será una más para nosotros. Será la única cuenta que importa. Mi producto es el mejor, y mi palabra vale. Este es el trato final. Tómelo o déjelo. Hubo un silencio que duró una eternidad. El director sonrió. Me gusta tu estilo, muchacho. Tienes el contrato. Esa noche, cuando le conté a Vicente, él solo asintió, con un orgullo que valía más que todo el oro del mundo. Lo sabía, dijo. Durante los siguientes años, trabajamos codo a codo. Él era el corazón, yo era el motor. La compañía creció. Nos mudamos de un garaje a una pequeña oficina, y luego a un edificio de verdad. Ya no éramos solo abuelo y nieto, éramos socios. Él era el padre que nunca tuve, y yo, esperaba, el hijo que él merecía. Clara, mientras tanto, era la estrella de su escuela de medicina. Era brillante, compasiva y estaba decidida. La vida era, buena. Por primera vez en mi vida, todo estaba en calma. Pero la vida, como aprendí de niño, nunca te deja estar cómodo por mucho tiempo. Yo tenía 27 años. Noté que Vicente se cansaba más. Empezó a toser, una tos seca que no se iba. Perdió peso. Es solo un resfriado, Santi, decía. Pero yo sabía que era algo más. Lo obligué a ir al médico. Clara nos acompañó. Estábamos en el consultorio cuando el doctor entró con los resultados. Su rostro era sombrío. Vicente, es cáncer. Pulmón. Etapa 4. Está, muy avanzado. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. No. No otra vez. No él. Había perdido a mi madre por las drogas, había sido abandonado por mi padre. No podía perder a Vicente. Él era mi ancla, mi faro. Clara se derrumbó, pero yo me mantuve en pie, paralizado. Vicente no lloró. Solo asintió, como si lo esperara. Puse mi vida en pausa. Clara tomó una licencia de sus prácticas en el hospital. Nos mudamos a su habitación, turnándonos para cuidarlo. Fueron los meses más difíciles y, extrañamente, más hermosos de mi vida. Le leímos libros. Vimos películas viejas. Recordamos historias. Él nos contaba de Inés, su esposa. Nosotros le contábamos de la escuela. Se estaba desvaneciendo. Como una vela que se consume. Una noche, Clara dormía en el sillón. Yo estaba solo con él. Eran las 3 de la madrugada. Agarró mi mano. Su piel era delgada, como el papel. Santi, susurró. Su voz era apenas un soplo. Estoy aquí, abuelo. Estoy aquí. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Vive, una vida digna, hijo. Digna de todo lo que sufriste. No dejes que ese dolor te haga amargo. Úsalo. Las lágrimas corrían por mi rostro. Y protege siempre a tu hermana. Te lo prometo, abuelo, sollocé. Te lo prometo. Descansa. Cerró los ojos. Estoy tan orgulloso de ti, Santiago. Falleció esa noche, mientras sostenía mi mano. En el funeral, me sentí huérfano de nuevo. Clara se aferró a mí, y yo la sostuve, tratando de ser el hombre fuerte que Vicente me enseñó a ser. Pero por dentro, estaba destrozado. Heredé la compañía. El negocio, la casa, el legado. La responsabilidad era inmensa. Cada día, al entrar a la oficina, miraba su foto en la pared. No te fallaré, abuelo, susurraba. Y me hundía en el trabajo, porque era lo único que me impedía derrumbarme. Pasaron los años. Yo tenía 32.
La compañía se había convertido en un referente en la industria. El trabajo era mi vida. Una tarde, mi secretaria entró a mi oficina, pálida. Señor Santiago, tartamudeó. Hay una gente aquí. Dicen que son su familia. Sentí que la sangre se me helaba. Familia. Aparte de Clara, yo no tenía familia. Déjalos pasar, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. La puerta se abrió. Y allí estaban. Ramiro y Elena. El tiempo no había sido amable con ellos. Ramiro estaba más demacrado, el alcohol había hinchado su rostro. Elena estaba delgada, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores. Entraron en mi oficina de caoba y cristal, mirando todo con una codicia apenas disimulada. Hijo mío, empezó Ramiro, abriendo los brazos, su voz aceitosa. Te hemos buscado por todas partes. Mírate. Qué orgulloso estoy. Elena se adelantó, fingiendo llanto. Santi, siempre supe que serías grande. Eres la viva imagen de tu padre. Me quedé inmóvil detrás de mi escritorio. Elena intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás, mi rostro como una máscara de piedra. ¿Qué quieren?, pregunté. La farsa se desvaneció al instante. Estamos en problemas, Santi, dijo Ramiro. La vida ha sido dura. Cometimos errores. Solo necesitamos un poco de ayuda, añadió Elena. Después de todo, somos familia. Nos lo debes. Esta compañía, todo esto, es nuestra sangre. Solo queremos una pequeña parte. Para empezar de nuevo. Me reí. Fue una risa seca, fría, amarga. Una risa que salió desde el fondo de mi alma herida. Familia, repetí, mirándolos fijamente. Sangre. Me incliné sobre el escritorio, mi voz ahora un siseo peligroso. El hombre que me dejó a mí y a mi hermana de 11 años morir de frío en una gasolinera, perdió el derecho a llamarme hijo ese día. La cara de Ramiro se puso roja. Y la mujer que lo planeó todo, continué, girándome hacia Elena, que retrocedió. Ustedes no son nada para mí. No puedes hablarnos así, gritó Ramiro. Soy tu padre. Me debes respeto. Me levanté, golpeando la mesa con ambas manos. El sonido retumbó en la oficina. Y mi verdadero padre está enterrado, rugí. Y lárguense de mi oficina. Ahora. Apreté el intercomunicador. Seguridad. Saquen a esta basura de mi edificio. Fueron sacados a rastras, gritando maldiciones y amenazas. Cuando la puerta se cerró, me derrumbé en mi silla, temblando. No de miedo. De rabia. Pero no se rindieron. Sabían que yo era un muro. Así que fueron por lo que ellos consideraban el eslabón débil. Fueron al hospital a buscar a Clara. Mi teléfono sonó esa tarde. Era Clara. Su voz no era asustada. Estaba furiosa. Santi, vinieron a verme, dijo, su voz cortante. Ramiro y Elena. Estaban en la cafetería. Empezaron con la misma historia de familia y dinero, punto. Voy para allá, dije, levantándome de un salto. No, me detuvo ella. Ya se fueron. Santi, querían que los convenciera. Me dijeron que yo era la niña buena. Les dije que si no se iban en 5 segundos, llamaría a la policía y los acusaría de acoso. Salieron corriendo. Hizo una pausa, y pude escucharla sonreír. Ya no soy esa niña asustada, Santi. Se metieron con la hermana equivocada. Colgué el teléfono, lleno de un orgullo feroz. Pero también, de una determinación helada. Habían intentado tocar a Clara. En ese momento, la duda desapareció. Esto ya no era sobre mi dolor. Ya no era venganza. Era protección. Ellos eran un cáncer, y yo iba a extirparlo. Llamé a mis abogados. A los mejores. Y a un equipo de investigadores privados. Quiero todo, les dije.
Cada transacción sucia, cada estafa, cada mentira. Desde el fraude a mi abuelo hasta hoy. Los resultados fueron peores de lo que imaginaba. No solo el fraude a Vicente. Habían pasado los últimos 15 años dejando un rastro de estafas, préstamos ilegales, usura y extorsión. Organicé una conferencia de prensa. Anuncié la donación de una nueva ala de pediatría al hospital de la ciudad. Las cámaras estaban allí. Los reporteros. Al final de mi discurso, hice una pausa. Y ahora, dije, mi voz cambiando. Algo personal. Durante los siguientes 20 minutos, expuse la verdad. Conté la historia de Vicente e Inés. Presenté los documentos del fraude. Conté la historia de la gasolinera. Y luego, presenté la evidencia de sus crímenes actuales, con nombres de víctimas y fechas. Esto no es venganza, concluí. Es justicia por mi abuelo, Vicente. Y es una advertencia. Nadie volverá a lastimar a mi familia. Fue una tormenta. Los medios los destrozaron. Pero más importante, la policía intervino. Con las pruebas que presenté, abrieron una investigación oficial. Fueron arrestados esa misma semana. El juicio fue rápido. Ramiro fue sentenciado a 10 años de prisión por fraude, extorsión y asociación delictuosa. Elena recibió 7 años por conspiración y fraude. Ese día, fui a la tumba de Vicente. Hacía sol. Se acabó, abuelo, dije, poniendo una flor en la lápida. La verdad ganó. Están donde ya no pueden lastimar a nadie. Clara está a salvo. Y por primera vez desde su muerte, sentí paz. Hoy, tengo 34 años. Miro la ciudad desde mi oficina y finalmente veo las luces, no las sombras. Ya no soy el niño que tiembla. Las cicatrices siguen ahí, pero ya no duelen. Me recuerdan lo que sobreviví. Clara es una cirujana respetada. Es brillante, fuerte y la persona más compasiva que conozco. Salvó la vida que casi pierde, y ahora salva la de otros. Y encontró el amor. Un hombre bueno, Daniel. Un colega doctor que la mira como si fuera un milagro. Y para mí, lo es. El día de su boda fue el mejor día de mi vida. Yo la acompañé al altar. Mientras caminábamos, sentí su mano en mi brazo. La misma manita que se aferró a la mía en la oscuridad de esa gasolinera. Se veía radiante. Su sonrisa iluminaba la iglesia. Cuando llegamos al altar, tomé la mano de Daniel. Lo miré fijamente a los ojos. Ella es mi mundo entero, le dije, mi voz ronca por la emoción. Desde que éramos niños. Es lo más valioso que tengo. Cuídala. O me las pagarás a mí. Dije lo último medio en broma, medio en serio. Daniela sintió, su mirada firme y sincera. Con mi vida, Santiago. Lo prometo. Besé la frente de Clara, se la entregué, y me senté. Mientras los veía decir sus votos, las lágrimas corrieron por mi rostro. Pero esta vez, eran de pura felicidad. Lo logramos, abuelo. Está a salvo. Es feliz. He seguido construyendo la compañía. No por dinero, sino por el legado de Vicente. Establecí el Fondo Vicente e Inés, una fundación que otorga becas completas a niños de barrios difíciles. Niños que, como nosotros, solo necesitan una oportunidad. Niños que necesitan que alguien crea en ellos. Aprendí, por el camino más duro, que la familia no siempre es la sangre que compartes. Ramiro y Elena eran mi sangre, y me tiraron como basura. La familia es amor. Es sacrificio. Es confianza. La familia es la mano que se extiende en tu noche más oscura y te dice, no tengas miedo. Vicente fue mi verdadera familia. Clara es mi verdadera familia. Mi mensaje, si es que tengo uno, es este: vive una vida digna de lo que has pasado. No dejes que tu dolor te defina o te haga amargo. Usa tu dolor para hacerte más fuerte, y usa el amor para iluminar el camino. Ramiro y Elena pagaron ante la ley. Pero hace poco, recibí noticias de que están por cumplir su condena y quieren reconciliarse.
Clara dice que, en cierto modo, ya los perdonó, pero yo no puedo. ¿Me equivoco al guardar este rencor, o es justo que nunca los perdone por lo que nos hicieron? Gracias por escuchar mi historia. ¿Qué creen que debería hacer? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.